Diseño y arte, la denuncia bastante grave de posibles trabajadores fantasmas. Mariano, adelante de vuelta. Es así, Silvio, y cuando hablamos de trabajadores fantasma, nada más para que quede clarísima la idea, personas que figuran en la planilla a quienes supuestamente se les está pagando un dinero, hay una emisión, sale plata de la Facultad de Arquitectura, pero el problema es que esas personas en realidad no son funcionarios y además también aparentemente ni siquiera están enterados que figuren en la planilla. A propósito, mira, acá está el abogado Eduardo Aguayo, están los compañeros de prensa y también está Richard Sánchez, que es funcionario justamente de la facultad. Él es el denunciante y me gustaría conversar con él primeramente para tener el contexto y además también ya luego hablar con el abogado sobre la denuncia que se presentará de manera formal aquí en el Ministerio Público. Vamos a escuchar justamente lo que está explicando Richard Sánchez, funcionario de la facultad. Sí, al señor no es la primera vez que él siempre es así con todos. Y sé que se le echa a la gente cuando uno habla mal de él. Richard, estamos nosotros en vivo acá para Canal 9 y queremos entender un poco cómo es que se pilla todo esto, cómo se dan cuenta. Y yo pillo mirando la nómina de funcionarios, ahí aparece nuestro salario completo. Y yo miro la nómina porque hay una variante en mi salario de más o menos 400.000 guaraní. Y cuando veo eso, le veo el nombre de mi hermano. Veo ordenado por apellido, seguro. Por número de cédula. Y mi número de cédula tiene dos números de diferencia con mi hermano. Así que está arriba mismo mío, mi hermano. Y yo estaba súper contento porque mi hermano fue contratado en la facultad. Le llamo a mi hermano y le pregunto si le llamaron para firmar un contrato en la facultad. Y me dice, trabajando, sí, re contento yo. Y me dice que no. Y le digo, en cualquier momento te van a llamar, le digo. Y termino de hablar con él y empiezo a seguir mirando la nómina. Y ahí veo con un salario de 8.700.000. Hago un screen porque no pensé que yo me estaba equivocando de ese. Hago un screen y le envío a mi señora y le digo, ¿este monto cuánto es? Le digo. Y ella me confirma que es 8.700.000. Y le cuento la situación, ella revisa en su computadora y yo sigo viendo en mi teléfono. Y ella me dice, tu hermano figura de hace 8 meses que está, desde septiembre más o menos que está en la facultad, me dice, en la nómina me dice. Y me dice, primero estaba con un salario de 2.900.000 y ahora figura este 8.700.000. Yo estaba trabajando de noche, eso ya era las 10, las 11 de la noche. Y bueno, cuando amanece, voy en casa, hablo bien con ella, ella me muestra en su computadora todos los detalles. Y ahí hablo con mi hermano y le digo que voy a ir en la facultad a reclamarle a mi director. ¿Cuánto voy? No, él no estaba al tanto, no. Él tenía intenciones de entrar a trabajar. No, lo que pasa es que él no sabía, yo le conté a él que él estaba contratado. ¿Se llevó a presentar, Pico, algún llamado, una de esas cosas? No, nunca se presentó en un llamado. Ahí es lo que la historia, bueno, cuando me voy en la oficina de mi jefe, le digo, vengo a preguntarle por qué mi hermano está en la nómina y de hace tanto tiempo, le digo, y nunca le dijiste nada. Y me dice, no, se me olvidó, me dice, de contarte, que le contraté a tu hermano, pero le contraté por el trabajo que ustedes realizaron una vez acá, me dice, ¿te recuerdas? Me dice, y sí, le digo, que fue el trabajo que él lo mandó a hacer en la facultad, me mandó a hacer, es 4 espejos, 4 barras y una rejilla. Y bueno, de ese trabajo, por ese trabajo es lo que yo le puse en la nómina para pagar esa obra que se hizo en la facultad, me dice. Y le digo, ¿y cómo va a pasar esto? Le digo. Y ahí mi señora, porque me voy con mi señora, y mi señora le dice, pero eso son licitaciones, le dice. Y él le dice que él no puede esperar 45 días, 2 meses a hacer una licitación, que la manera más rápida es esta que él hizo, que presentar el documento de mi hermano, hacerle como empleado y quitar de ese la plata para pagarle a un arquitecto. Y me dice, y le digo, ¿y qué pasó del sueldo de mi hermano? Le digo,
y me dice, yo le di toda esta plata a un arquitecto, me dice, para que haga la obra. Y me dice, ¿vos te recordás la obra que se hizo en la cancha, que se hizo en el auditorio? Y ese de la cancha, vos fuiste que hiciste la rejilla. Y sí, le digo. Pero ese yo hice, vos comprarte todos los materiales y yo hice en casa, le digo. Y 1 millón me diste para pagarle a mi hermano para que me acompañe sábado y domingo a colocar, le digo. Y bueno, y ese documento que vos me llevaste de tu hermano es lo que yo usé para ponerle en la nómina de funcionario, me dice. Y me dice que quién soy yo, entre todo eso me dice que quién soy yo que para agarrar y fijarme lo que sucede en la facultad. Se enojó luego. Sí, todo fue a gritos. Tu hermano aparece en la lista cobrando 8 millones. Y ese fue mi reclamo. ¿Por qué le tiene a mi hermano figurando de hace tanto tiempo y nunca le avisó para ir a trabajar? Y ni siquiera cobró tu hermano esa plata. No. Ni sabe, ni se entera. Y yo le conté que en cualquier momento le van a llamar a firmar su contrato porque figura ya en la nómina. Vamos a ver que también quiero aprovechar acá que está ya el abogado también, Eduardo Aguayo, para entender un poco el sentido de la denuncia que se va a presentar ahora en el Ministerio Público. Como explicaste, Silvio, ya los alumnos o los estudiantes también justamente se preocupaban, se organizaban por esta situación. También ya hubo un allanamiento por parte del Ministerio Público. Hay una investigación abierta, de hecho, y vamos a ver ahora de qué manera se reforzaría eso, como explica el abogado Eduardo Aguayo. Digamos, todo lo que estamos exponiendo hoy. Sería entonces, abogado, perdón, estamos en vivo para Canal 9, para entender, ¿verdad? Ya se hizo un allanamiento en la facultad, los estudiantes, la comunidad misma, como que ya está al tanto. ¿Qué se haría ahora acá en la Fiscalía? Bueno, el allanamiento tiene que ver con la investigación de eventuales hechos punibles relacionados a corrupción. En ese sentido, el fiscal Osmar Legal y el doctor Alcides Corbalán han estado abocados a esa investigación. Ya se hizo el allanamiento, todo lo que los medios han sacado a la luz. Lo que nosotros hoy estamos denunciando es que de manera paralela, digamos, a esa situación irregular, él cuando comienza a denunciar de manera interna, comienza a sufrir amenazas de desvinculación de la universidad por parte del director de Administración y Finanzas. El director se llama Luis Jiménez Prieto. Bueno, entonces a partir de esto hay una serie de amedrentamiento que comienza a sufrir Richard, que es el funcionario, y eso, digamos, conlleva el temor a que él pueda ser, digamos, echado de la universidad, y en consecuencia nosotros hoy, a pesar de que ya existe este proceso abierto por los hechos de corrupción, nosotros intentando precautelar y sobre todo colocar otro delito más que efectivamente ocurrió, que tiene que ver con las amenazas que sufrió él para desistir de la denuncia. Respecto al testimonio que comparte Richard, los detalles que él cuenta, ¿eso cuándo es que se destapa, por así decirlo, abogado, y en ese tiempo que él ya comienza a sufrir las amenazas? No, él, a ver, así, digamos, para tener un poco un recuento histórico, él va a verificar, digamos, su situación personal en la administración, y cuando pide la planilla consolidada de salarios, figura su hermano. Entonces es lo primero que le llama la atención porque el hermano no es funcionario, pero ahí figuraba como funcionario contratado con un salario de 8 millones de guaraníes. Entonces a partir de eso él comienza digamos, a observar con mayor puntillosidad todos los detalles, y también observa, por ejemplo, de que tenía una bonificación familiar superior a la que efectivamente cobraba. Y también, bueno, otra serie de irregularidades relacionadas a otros funcionarios de la universidad que percibían un salario mayor del que efectivamente cobran. Bueno, entonces esto él conversa con el director, como le señalaba al inicio, y ahí a partir de eso comienza primero un intento de persuadir para, digamos, dejar las cosas así, que iban a encontrar una salida, pero ante la gravedad de la situación, él en realidad comunica a sus compañeros preocupado, alertado por lo que había observado, y a partir de eso entonces también las amenazas cobran otro carácter, en el sentido de que ya directamente están dirigidas a generar una situación, en este caso de desvinculación de la universidad. Entonces es muy grave porque no solamente estamos hablando de hechos de corrupción, sino al mismo tiempo de la configuración de un tipo penal que se llama coacción grave, ¿verdad? Entonces es bastante grave. Nosotros vamos a presentar hoy la denuncia y eventualmente el Ministerio Público va a poder considerar si para un eventual juicio oral hay condiciones para un concurso de delitos.
¿Esto se hace acá en mesa de entrada nomás o hay alguna unidad específica ya? No, en mesa de entrada acá en la Fiscalía de San Lorenzo porque parte de los hechos ocurrieron dentro de la universidad, entonces por la cuestión de la circunscripción corresponde. Gracias, doctor. De nada. Abogado Eduardo Aguayo, y este caso muy particular, Silvio, Alexis, Mario, reiteramos, Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción es donde este director aparentemente había realizado algunas maniobras, ya se está investigando eso, y funcionario fantasma, por lo que decíamos, y cierro con esa idea, Silvio, que personas figuraban en la planilla, había sido, ellas ni enteradas estaban de que supuestamente formaban parte del plantel y a su nombre estaba habiendo una emisión importante de fondos, una erogación, ¿verdad? La palabra. Sí, señor. Bueno, Mariano, vamos a estar pendientes de los alcances de esta denuncia. Es ese trabajador con quien hablabas al inicio el que desempolvó realmente la situación y movió el avispero, como se dice, don Richard Sánchez, un funcionario antiguo, pero de menor rango, este señor, el que descubre que su hermano figuraba como trabajador en la Facultad de Arquitectura, cosa que nunca se dio y sin embargo aparecía con un salario de 8.700.000 guaraníes y otras personas más también, con importantes salarios, pero que no estaban allí en la práctica. ¿Por qué? Porque era justamente don Richard y Fran el que realizaba el trabajo junto a otros funcionarios permanentes de la facultad. ¿Qué pasó con esos rubros, con esos recursos? ¿Dónde iban a parar? ¿Dónde iban a parar? Es la pregunta que tendrá que dilucidar la Fiscalía, y los grados de responsabilidad, empezando por el decano para abajo. Hay que investigar adecuadamente. Y ahora él denuncia esa situación y también que viene siendo víctima de coacción, de amenaza. El administrador de FAA tiene yate. Se está investigando también eso. También. Sí. Sí. Bueno. Estamos pendientes, Mariano, muy gentil.